1, versículo del 1 al 9. Y no le voy a pedir que se pongan de pie, pero sí le voy a pedir que lean junto conmigo. ¿Está bien? Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9. Comenzamos leyendo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bendito sea el nombre del Señor. Y hemos titulado el mensaje en esta mañana, el llamado y la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora. Agradecemos tu presencia en este santo lugar. Señor, tú has escuchado la alabanza de tu pueblo. Ya tú has estado tocando nuestros corazones. Señor, tú has escuchado el clamor de la oración de tus hijos. Tú has, Señor, visto la ofrenda de adoración que hemos traído a ti en esta mañana. Tú conoces cada una de nuestras vidas y de nuestras necesidades, pero en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, abremos nuestros corazones a tu palabra. Háblanos por medio de tu Espíritu. Háblanos por medio de tu palabra. Señor, que cuando tú hables lo puedan sentir nuestros corazones y que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga una obra poderosa en nuestras vidas. Señor, oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. El llamado de Dios y la palabra de Dios. Recordamos que en este mes estamos enfatizando la importancia del llamado para servir a Dios. Servimos a Dios no porque tenemos un compromiso con el pastor o para que no vayan a decir que yo no hago nada o porque sentimos culpa de no estar haciendo cosas que tal vez pudiéramos hacer. Esa no es la motivación. Servimos a Dios porque Dios nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros a servirle, a honrarle, a dedicarle lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nuestros dones, lo mejor de nuestros talentos, lo mejor de todo lo que somos para el Señor. En este precioso recordatorio que fue idea de nuestra hermana Nelly, dice, escribe tu nombre. Dios, tu Dios te dice, no temas
porque yo estoy contigo, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y aquí está la canción, Señor, tú me llamas por tu nombre. Pero del otro lado está la canción, te daré lo mejor de ¿qué? De mi vida. No el poquito de tiempo que queda, no si me alcanza el tiempo, no después que haga todas las cosas que tengo que hacer, entonces te daré algo. No, dice esta canción, te daré lo mejor de mi vida. Y termina con el desafío. El día 28 tenemos un servicio evangelístico y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a una tarea en este año. ¿Cuál es la tarea, hermano? ¿Ganar a quién? A uno más, ¿para quién? Para Cristo. Y termina aquí el desafío evangelístico. Dios te ha llamado a la salvación y te ha llamado a servirle. Y te ha llamado a ganar a uno más para Cristo, porque esa es la misión de la iglesia. El llamado de Josué, que Josué recibió, fue el llamado a conquistar la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel. ¿Y saben qué, hermano? Esa promesa se retrasó 40 años. ¿Y ustedes saben por qué? Por la incredulidad del pueblo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos llegaron al borde de la tierra que Dios le había prometido. Y Dios le dijo, entren y conquisten la tierra. Mandaron 2 espías para revisar la tierra, para ver cómo era, para ver cómo podían conquistar aquella tierra. Mandaron 2 espías. Al regresar los 2 espías, dijeron, la tierra es hermosa, los frutos son abundantes, es una tierra de bendición que fluye leche y miel, pero los hombres son grandotes, las ciudades son amuralladas y nosotros delante de ellos somos como langostas, no somos nada. Entonces había 2 hombres que fueron espías, uno se llamaba Caleb y el otro se llamaba Josué. Este hombre, al cual Dios lo llamó después a conquistar la tierra. Josué y Caleb decían, es verdad, las ciudades están amuralladas, los hombres son gigantes, pero si Dios está con nosotros, conquistemos la tierra. Vamos, adelante, vamos, levantémonos y confiemos en Dios y hagamos lo que tenemos que hacer con el poder de Dios y la fuerza de Dios. Pero los otros espías decían, ustedes no han visto el tamaño de esos hombres, son enormes. Nosotros somos hormigas en comparación con ellos, no podemos. ¿Y a quién usted cree que oyó el pueblo? A los pesimistas. Yo no sé, pero los pesimistas tienen un poder para desanimar a todo el mundo, ¿es verdad o no, hermano? Hay un proyecto y uno está trabajando, decimos, vamos adelante, Dios nos manda esto, vamos en el nombre del Señor, y todo el mundo está entusiasmado y el Señor se está glorificando y todo se va levantando, y de momento dice uno, yo creo que eso no lo podemos hacer. Se desinfló toda la cosa. ¿Saben por qué hay tanto pesimismo dentro del pueblo de Dios que quiere servir a Dios? Porque creemos que lo vamos a hacer nosotros y no Dios. Y al creer que nosotros lo vamos a hacer y no Dios, nos comparamos y decimos, esto es imposible. Y es verdad, es imposible para ti, para mí, pero no para Dios. Pero Josué confiaba que el Dios que lo había llevado hasta ahí le daría la tierra. Es tremendo, hermano, porque hacía poquito tiempo que el pueblo de Israel había visto las maravillas de Dios. ¿Es verdad o no? ¿Cuántas veces, cuántas plagas Dios mandó a Egipto? 10. La última, murieron todos los primogénitos. Salieron de Egipto, dice la Biblia, con mano poderosa.
Y cuando llegaron al Mar Rojo y el ejército egipcio venía, ¿qué pasó? Se abrió el mar, pasaron en seco, Dios sepultó a todo el ejército egipcio y en vez de decir, ¿sabes qué? El Dios poderoso que nos ha traído hasta aquí nos va a dar la victoria para conquistar la tierra. Y dijeron, no, esa gente es muy grande. Nosotros somos como hormigas al lado de ellos. Y esa falta de fe, ¿ustedes saben qué pasó? Demoró 40 años la promesa de Dios. 40 años. Y nuestra falta de fe a veces demora la promesa de Dios con su pueblo. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Después de 40 años, ya Moisés había muerto. Dice la Biblia que Dios llamó a Josué. Josué fue hijo de Nun, de la tribu de Efraín y ayudante de Moisés. Según Números 13:8, antes se llamaba Oseas, que significa salvación, al cual Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Bueno, lo iba a decir en hebreo, pues eso no me sale. Yehoshua en hebreo, cuya forma contracta aparece en la Biblia como Josué y literalmente significa Jehová es salvación. Y miren qué interesante. Antes se llamaba Osea, ¿qué significa? Salvación. Pero Moisés le dijo, no, no te vas a llamar Osea, te vas a llamar Josué, que significa Jehová salva. ¿Ven lo que quiero compartir? No era por la fuerza de Josué, no era la salvación de Osea, era la salvación de Jehová. Por eso le cambió el nombre a Moisés, le dije, ahora te vas a llamar Jehová salva, no salvación, sino Jehová salva. Bendito sea el nombre del Señor. No es con tu fuerza, es con la de Dios. Y a este Josué, Dios le hizo un llamado. Y en este llamado, de este llamado aprendemos tres cosas fundamentales. En primer lugar, ustedes tienen ahí sus bosquejos en el boletín, lo pueden ir completando, juntamente como aparece el bosquejo en la proyección, lo que está en letras rojas, ustedes lo marcan ahí y lo pueden ir completando. En primer lugar, nuestro Dios es un Dios que llama. Es un Dios que llama. Dios habló a Josué, dice el versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, ¿él qué cosa? Habló. Y yo quiero preguntarte, ¿te ha hablado Dios a tu vida? ¿Has sentido el llamado de Dios para algo? ¿Has sentido en tu corazón que Dios te está diciendo, quiero algo más con tu vida? Estás desperdiciando tu vida. No puede ser que estés sentado, postrado, inútil, sin hacer nada. Estás desperdiciando tu vida. Dios habla, pero hay que buscarle. Hay que buscarlo. Hay que sintonizarse con Dios. Si Dios te habla y usted no lo escuche porque usted no está sintonizado con Dios. Mire, en este edificio, en esta misma hora, hay un montón de ondas radiales en este santuario. ¿Usted la escucha? Yo no la escucho. ¿Por qué? Porque no tenemos el receptor, que es el radio, para captar la onda que la traduce en voz y uno puede, ¿qué cosa? Escucharla. Para poder escuchar las ondas radiales que están aquí hay que sintonizar, tener un equipo para sintonizar y poder escuchar. Y a veces no escuchamos la voz de Dios porque estamos desintonizados con Dios, no estamos en comunión con Dios. Por eso para escuchar a Dios hablando hay que buscarlo. Pastor, ¿y cómo le busco? Ora a Dios. Hay gente que tú le dices,
Hermano, ¿usted quiere compartir un testimonio? Sí, hermano. Hace 40 años Dios hizo, oye, pero Dios no se murió hace 40 años. Dios está vivo. Hay que compartir testimonio de la obra de Dios en nuestra vida cada día, porque dice la Biblia que nuevas son sus misericordias. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios hablando a tu vida? ¿Cuándo fue? Dice, no, Dios no me ha hablado, porque no le has buscado. Porque dice la Biblia, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y si Dios no te ha hablado al corazón, a tu vida, es porque estás desconectado con Dios. Y hay que volver a ese primer amor, a ese anhelo de orar, de buscar la palabra, de estar conectado con Dios para que Dios pueda hablar a tu vida. Y cuando Dios te llama, tu corazón lo vas a sentir y no vas a tener duda. Hay que buscarlo, pero no solamente hay que buscarlo, hay que creerle a Dios. Si Dios te dice, tú lo vas a hacer, no digas, yo no puedo, cree que en el nombre de Dios lo vas a poder hacer. Hay que creerle a Dios, pero no solamente hay que creer, sino que hay que esperar con expectativa. Si Dios me manda a hacer algo, lo voy a hacer en su nombre porque creo en Él y estoy esperando la oportunidad de Dios para hacerlo. El jueves estuvimos escuchando predicar al pastor Dante Gebel y él decía, hay gente que se le pasa la oportunidad y no aprovechan la oportunidad que Dios le da. ¿Por qué? Porque no la están esperando, y esperar significa esperar con expectativa, con alegría. Si yo estoy orando por algo, yo tengo que estar con los ojos abiertos, porque en cualquier momento Dios te va a responder, me va a responder, porque Dios es un Dios fiel. Estamos orando, ganar uno más para Cristo, ¿es cierto o no? ¿Estamos con expectativa o no? ¿Estamos esperando lo que Dios va a hacer? ¿Estamos creyendo en que Dios nos ha hecho ese llamado? ¿Lo estamos esperando o no lo estamos esperando? Hay que escuchar el llamado de Dios, hay que buscarlo, hay que creer y hay que esperar, pero con expectativa, a ver qué pasa. ¿Es cierto o no? Es como cuando alguien te dice, ¿saben qué? Ahora vamos a tirar fuegos artificiales a las 8 de la noche. Uno está con expectativa, a ver cuándo empiezan los fuegos. ¿Es verdad o no? ¿Por qué uno tiene la expectativa? Porque creyó en la noticia que te dieron, que a las 8 tiran fuego artificial y uno está esperando, porque creyó. Así también nosotros creemos en Cristo y ¿qué estamos haciendo? Esperando su obrar, porque Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te llama para una tarea específica, letra número B. No todos tenemos la misma tarea, porque no todos tenemos los mismos dones. Y no todos tenemos el mismo llamado. Somos diferentes y bienvenido que somos diferentes. Gloria a Dios, porque Dios te ha dado dones que yo no tengo. Dios me ha dado dones que tú no tienes. ¿Para qué? Para que nos ayudemos unos a otros y ministremos unos a otros conforme al don recibido por Dios. En una iglesia que estuve trabajando, había una hermana que ella decía, pastor, Dios me ha dado a mí el don. Fíjense, usted dirá, eso no es un don, el don de la limpieza. Dice, ¿por qué? Porque ella era limpiadora de esas que todo lo tenía organizado, ¿no? Y cuando había algo que organizar en la iglesia, ella lo ponía todo perfecto, 100%. Era un don. Hay gente que no tiene esa habilidad para organizar todas las cosas. ¿Es verdad o no? Hay gente que tiene el don de hablar y nos maravillan como hablan. Pero hay otros que si tienen que decir 3 palabras sudan, le tiemblan las piernas. ¿Es verdad o no? Porque son diferentes. Pero ese que le tiembla las piernas cuando suda y no puede hablar, Dios le ha dado el don de hacer cosas con sus manos. Y ahí calladito, sin hablar, sirviendo al Señor.
y unos a otros somos complementados por los dones que Dios ha derramado en su iglesia y de acuerdo al don recibido, así es el llamado de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Letra número C. Dios llama para hacer su obra a través de nosotros. Es Dios el que hace la obra. No somos nosotros, somos sencillamente sus instrumentos, instrumento en sus manos. Si usted dice, esta obra yo la tengo que hacer, usted está perdido. Usted tiene que decir, esto Dios lo va a hacer a través de mí. Porque es Dios el que hace su obra a través de nosotros. Nosotros somos instrumento en sus manos. Nadie que va al salón de operación dice, la tijera me operó. No, te operó el cirujano. La tijera es el instrumento para cortar lo que hay que quitar de ahí. Pero quien te operó fue ¿qué? El cirujano. Es Dios el cirujano, nosotros el instrumento en las manos de Dios. Para que Dios haga su obra, no es nuestra, es de Dios a través de nosotros. Bendito sea su nombre. Es Dios, no somos nosotros. Y cuando Dios llama, letra número D, cuando Dios llama siempre está, ¿qué cosa? Presente. Porque nosotros somos el instrumento, Él es el que hace la obra. ¿Cuál fue la última promesa que Dios le dijo a sus discípulos cuando le dio la gran comisión? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, mientras predican, mientras sirven, mientras hacen mi obra, dice el Señor, yo estaré con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hubo una ocasión que Dios le dijo a Moisés, ve porque yo estaré contigo. Y Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Porque todo lo que necesitamos en nuestras vidas para vivir una vida significativa es la presencia de Dios. Lo peor que nos puede pasar es que la bendición y esa presencia de Dios se parte de nosotros. Cuando Dios llama, Él está presente. Bendito sea su nombre. Número 2, Romanos. Dios hace su parte. ¿Quieren leerlo conmigo? Nosotros debemos hacer lo nuestro. Wow, qué lindo. ¿Es verdad o no? Miren lo que Dios le dijo a Josué. Yo estaré contigo, tú vas a repartir la tierra, tú vas a hacer lo que yo te digo. Dios te llama para una tarea específica, Él lo llamó para conquistar la tierra y administrar la tierra. Tú vas a hacer lo que yo te digo, yo voy a estar contigo, yo te voy a entregar esa tierra, toda tierra que pises tu pie será tuya. Yo lo voy a hacer, pero tú esfuérzate y sé qué cosa, valiente. La primera cosa que le dijo, esfuérzate. Ay, Señor, haz tu obra a través de mí. Sentado en el sofá mirando la televisión. Así no lo va a hacer Dios. ¿Es verdad o no, hermano? ¿Qué dice? Esfuérzate. Y en segundo lugar, ¿sé qué cosa? Valiente. ¿En qué consiste la valentía? En confiar que en el Dios que te llamó, Él te va a dar la victoria, que el Dios que te llamó te va a dar la victoria, te va a usar para su gloria, va a estar contigo y si Dios está conmigo, lo hago en su nombre, bendito sea su nombre. Hay que hacerlo, esforzarse y ser ¿qué cosa? Valiente. Y no hay que dejar pasar la oportunidad. Si alguien te dice, quiero que trabaje conmigo en algo, aprovéchelo, en nombre del Señor. Yo recuerdo que cuando tenía 19 años, había una semana de la juventud en nuestra iglesia. Y el pastor me dijo, el domingo por la mañana en la escuela dominical tú vas a predicar. Era el culto más grande de la iglesia. Era una iglesia como de 500 miembros nuestra iglesia. Yo tenía 19 años. Y cuando él me dijo eso, yo abrí los ojos grandes. Imagínense, ¿usted va a predicar el domingo? Me dijo. Pero usted sabe lo que le dije. Le dije, si usted me prepara el mensaje, yo lo predico. En el nombre del Señor. Me dijo, ok, mañana lunes nos sentamos. Él me ayudó a preparar el bosquejo del mensaje.
Me ayudó ahí, punto número 1. Prediqué sobre David, el pecado de David, tocaba eso y me puso todo ahí, me dio toda una explicación y yo me pasé la semana orando. Ay, Señor, ayúdame. ¿En qué lío me he metido? La primera vez que yo iba a predicar, primera vez. ¿Y saben qué, hermano? Ese domingo prediqué. Y el pastor no me dijo que hiciera llamado, pero hice llamado también. Y 24 personas entregaron su vida a Cristo. Primera vez. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho al pastor? Ah, no, pastor, yo nunca he hecho un mensaje, ¿cómo yo voy a hacer? Yo no sé hablar, yo lo que estudié es ciencia, yo no sé qué. ¿Qué hubiera pasado, hermano? Todavía la promesa de Dios hubiera demorado muchos años. Si Dios te llama, hazlo, no lo dejes para luego. Si Dios te pone en tu corazón, háblale a alguien, hazlo. Si Dios te llama a servir, hazlo. Esfuérzate y sé valiente, bendito sea el nombre del Señor. Y en el ministerio que Dios te ha llamado, hazlo. Y hazlo con esfuerzo y con valentía y con responsabilidad. Número 2, miren, esfuérzate y sé valiente, nuestra parte. No hay que temer ni qué cosa, ni que desmayar. No temas ni desmayes. Nunca tires la toalla. La victoria es para los perseverantes. ¿Usted escuchó eso? ¿Usted cuánta gente yo he trabajado que empieza con un entusiasmo? ¿Es verdad o no? Ay, vamos a trabajar. No. El primer obstáculo, abandonaron ya el combate. Por eso el Señor le dijo a Josué, no temas ni qué cosa, ni desmayes. ¿Ustedes saben cuántas veces yo he querido dejar de ser pastor? Ni se la voy a decir. Ay, Señor, ¿para qué me llamaste? Pero al ratico Dios me recuerda qué cosa. La pasión, dice, adelante, no hay que desmayar, yo estoy contigo. Señor, estamos apretados, no importa. A mí me han amenazado por ser pastor. En Cuba me amenazaron que me iban a llevar a la cárcel. Tuve que pasar momentos bien difíciles. Sin embargo, no desmayamos. Y Dios nos ha dado la victoria. Bendito sea su nombre. No temas ni desmayes. Haz tu parte. Dios va a hacer la de él. Haz la tuya. Dios no va a hacer lo que nos toca a nosotros. Fíjense que dice la Biblia que Dios podía enviar ángeles para hacer esta tarea, pero nos las encargó a nosotros. Él no va a hacer lo que nos toca a nosotros, pero Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. ¿Escucharon bien eso? Dios no va a hacer lo que te toca a ti y a mí, pero Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Nuestras capacidades y recursos son limitados. A veces yo he orado y le he dicho a Dios, Señor, ¿por qué tú me llamaste a ser pastor a mí? Yo que me conozco bien, si yo hubiera sido Dios, no me hubiera llamado a mí mismo. Pero dice la Biblia que por la gracia de Dios, decía Pablo, Dios nos tuvo por fiel poniéndonos ¿en qué? En el ministerio. Y Dios, a lo mejor tú dices, ¿por qué, Señor, tú me has dado esta responsabilidad a mí de ser maestro de los niños? Porque eres tú, no es nadie más. Dios te tuvo por fiel. Señor, pero tú sabes mis luchas, pero Dios está contigo. Y lo que tú no puedes hacer, Dios lo va a hacer, porque Dios está contigo. Es su obra, no tu obra. Es su reino, no tu reino. Tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Bendito sea su nombre. Número 3. La palabra de Dios es un elemento importante para todo el llamado de Dios. La palabra de Dios es un elemento importante para todos los llamados de Dios. Mire, hermano, la tarea que Josué iba a hacer era una tarea militar y administrativa. Él iba a conquistar la tierra y después ¿qué iba a hacer? Repartirla entre las diferentes tribus. El pedazo tuyo
tribu de Benjamín, tú empiezas aquí, terminas aquí. Y de hecho así pasó. Hubo dos tribus que quedaron del otro lado del río. Pero dijeron, bueno, ustedes van a tener este territorio, pero no se pueden quedar aquí. Ustedes tienen que ayudar a sus hermanos a conquistar la otra tierra. Iban conquistando territorio, iban repartiendo la tribu, decía, y ahora ayudar a los otros. Él iba administrando todo, iba conquistando y administrando. No era una tarea profética, no era que el Señor Josué iba a traer un mensaje de parte de Dios, por tanto debía estar en la Biblia. No era una tarea sacerdotal, era una tarea militar y administrativa. Pero aún así Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No se apartará. Dios dice a Josué que debe poner la palabra de Dios en el centro de su vida, ahí en el centro. Y uno dirá, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es como una lámpara que nos guía en el camino. Los que llevamos muchos años en el ministerio, hemos visto tanta gente servir a Dios y terminar amargado y peleado y irse. ¿Es verdad o no? ¿Por qué? Porque no han puesto la palabra de Dios en el centro de su corazón. Y cuando tú no pones la palabra de Dios en el centro de tu corazón, se corta la comunicación con Dios. Dios no puede hablarte porque la Biblia dice que la palabra de Dios es medicina a tu corazón. La palabra de Dios es luz para el camino. La palabra de Dios es alimento a nuestras almas. Por eso dice en el versículo número 7 que la palabra de Dios debe ser seguida con rectitud. Mira lo que dicen. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, ni a derecha, ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Hay que seguirla ¿cómo? Rectamente. Es lamentable como hay gente que le gusta una cosa a la Biblia y otra no. Dice, ay, cómo me gusta esto. Sí, pero la Biblia dice eso también. Ah, no, eso no me gusta. Y ellos van eligiendo qué obedecer de la Biblia y qué no. Qué hacer y qué no hacer. Dios le dijo a Josué, no te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda, sino que la palabra de Dios la vas a seguir con rectitud, como está. No hay que quitarle, no hay que adicionarle, no hay que distorsionarla, porque esa palabra es de Dios. La palabra de Dios no debía apartarse de su boca, debía leerla y proclamarla. Y en el versículo 8 dice, meditarás en ella y harás conforme a todo lo que ella está escrita. No se apartará de tu boca, meditarás en ella y la obedecerás. ¿Qué es meditar? Tu palabra, la palabra de Dios dando vuelta en tu mente, en tu cabeza y en tu corazón. Miren, hermano, en el primer pastorado que Yuli y yo tuvimos, llegamos a ese pastorado y Yula salió embarazada. Esa fue la primera bendición de mi hijo Fernando. Resulta que le hicieron un examen de genético a Yula, ese examen que se hace, y dijeron que había posibilidad de que Fernando saliera con síndrome de Down, porque le había dado alterado ese examen. Un día, a las 3 de la tarde, era un central azucarero, en el sol que rajaba piedra, en el lugar más céntrico del pueblo, que era el policlínico, ahí estaba el central del policlínico, era un pueblito, pero el lugar más céntrico. Iba yo en mi bicicleta a hacer una visita a una hermana de la iglesia que estaba enferma y a su esposo. Y otra hermana de la iglesia, joven también, igual que yo, me para en medio del día y dice, pastor, cuénteme de Yula. ¿Cómo está? Ella trabajaba en el policlínico y me dice, cuénteme de Yula, ¿cómo está? Entonces yo paré la bicicleta y desde la bicicleta le digo, no, ahora hay que ir a una consulta genética y allá fue, dicen que es una posibilidad entre no sé qué.
pero tal vez el examen puede haber dado alterado porque también depende cómo se tomó la muestra, el tiempo en que se hizo el examen y todo. Entonces yo le estaba explicando, ella siguió su camino, yo seguí en mi bicicleta y me fui a hacer mi visita, hago la visita. Por la tarde ya yo estaba solo en la casa pastoral y todo eso, y llega una hermana ya ella mayor, una hermana mayor, y me dice, pastor, vengo a contarle algo. Le digo, ¿qué pasó, hermana? Dice, tuve un problema con una vecina mía. ¿Qué pasó? Dice, nada, que una fresca de esa vecina. ¿Pero qué pasó? Me dijo, ese pastor no es verdadero, es falso. Y yo le dije, ¿por qué tú dices eso? Dice, yo lo vi enamorando a una muchacha en la esquina del policlínico a las 3 de la tarde. Oh my God. Nunca me habían calumniado, hermano, en la vida. Qué feo se siente cuando te calumnian, ¿verdad? A los que han sufrido eso. Entonces, ella se va y yo me quedo tan angustiado. Para colmo, se fue a la corriente. Y yo dije, voy en casa de un diácono, porque yo quería desahogarme con alguien, con algún diácono. Voy en casa de un diácono a visitarlo. Y empezó a caer un aguacero eso, que no me da la posibilidad de ir a ningún lado. Y yo en esa casa, solo y oscuro, y de momento viene el diablo y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Si tú eres ingeniero, pudiera estar en tu ciudad trabajando con toda tu familia. ¿Qué tú haces aquí en este campo? Tratando de hacer algo y mira cómo te tratan. Oye, para eso, hermano, eso no era del diablo, no, era del diablo. Y ya yo en mi mente, fíjense, empecé a decir, ¿cómo me voy de aquí? Pero mientras meditaba en eso, vino la palabra de Dios. Y me recordó cuando el Señor dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Cuando yo vino a mi corazón la palabra de Dios, dije, Señor, perdóname, aquí estoy, sigo sin desmayar, sosténme. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que ponerla en el corazón, meditar en ella, porque el resultado de poner la palabra en el centro de la vida es este. Mire, hermano, prosperarás en todo lo que emprendas, dice el Señor, lo que haces, prosperarás en todo tu camino, lo que tu vida será dirigida por la palabra de Dios, y termina diciendo, y todo qué cosa, te saldrá bien. Bendito sea el nombre del Señor. Todo te saldrá bien. El mes de agosto yo pasé un poco de situaciones y de estrés y cosas, estaba un poco cansado, agotado, estresado y todo. Y yo le decía, ay, estoy cansado, quiero unas vacaciones, pero no podíamos tener vacaciones, había que llevar al hijo a la universidad, estaba trabajando, todo fue complicado. Y yo estaba leyendo varios libros a la misma vez para todo el proyecto de la iglesia y preparando y todo. Y de momento dije, se acabaron los libros. Señor, voy a leer tu palabra. Y empecé a dedicar gran parte del tiempo, desde que empezó este mes, a leer la palabra de Dios. A meditar en ella, a meditar. ¿Saben qué pasó, hermano? Se me fue el cansancio. Se me fue la preocupación. Me siento liviano. Me siento fresco como una lechuga. Porque la palabra de Dios es medicina, ¿qué cosa? A nuestro cuerpo. Y cuando ponemos la palabra de Dios en el centro de nuestros corazones, todo te saldrá bien. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hace 60 años, Dios llamó a un joven a trabajar duro en el comienzo de una nueva obra. Empezó a servir, se bautizó, tenía 20 años. Trabajó bien duro en esa obra. De joven lo hicieron diácono. Trabajó en el comité de búsqueda pastoral buscando pastores para esa nueva obra. Trabajó con sus manos junto a su hermano y a otros hermanos
construyendo templo, aulas, casa pastoral. Trabajó en la enseñanza los miércoles, compartiendo la palabra porque no había pastor y a veces venían los domingos algunos a predicar, pero los miércoles él predicaba. Y a veces el sábado a la noche le decían, no voy a poder ir, y a esa hora a tocar puerta a ver quién podía traer la palabra del Señor el domingo en la mañana. Ese hombre el 9 de septiembre cumplió 80 años y ha sido un ejemplo de servicio, de entrega, de fidelidad al llamado de Dios. Y hoy queremos agradecer a Dios por su vida, que es el hermano Eleazar Orozco. Yo quiero invitarle que venga acá y le pido que demos un fuerte aplauso. Ven, Elis.